Cordial saludo, doctora Ani Rodríguez. Mi nombre es Manuel Moreno y esta es mi presentación del proyecto titulado Análisis de la incidencia del uso de las TIC a través de un aula virtual en el aprendizaje del inglés en los estudiantes del grado cuarto del Colegio Policarpa Salabarrieta en Bogotá, Colombia. Primero que todo, la tabla de consistencia, que es evidencia de una ruta clara y metodológicamente fundamentada. Planteamiento del problema. Primero que todo, a nivel histórico tenemos que decir que décadas de inversión en tecnología y bilingüismo no han cerrado la brecha de aprendizaje. Iniciativas como el Programa Nacional de Bilingüismo del 2014 o para aumentar el acceso a computadores e infraestructura tecnológica como computadores para educar no han sido suficientes porque se han quedado más en el papel que en la práctica. Por lo tanto, persiste esta necesidad de incrementar la tecnología y el aprendizaje del inglés, sobre todo en la escuela pública colombiana. El panorama a nivel tecnológico y bilingüe no es necesariamente muy alentador. Colombia sigue ocupando niveles muy bajos de bilingüismo. El puesto 81 de los 113 países evaluados por First Education, una brecha digital, apenas el 70% de cobertura frente a un 95% que es más o menos la cobertura a nivel internacional, a pesar de que pues, el Banco Mundial resalta el potencial de la tecnología para aumentar el rendimiento académico por porcentajes muy altos. A nivel nacional, los estudiantes de quinto se gradúan con un nivel bajo A1, que es el mínimo según el marco común europeo, y pues tiene en términos generales una buena cobertura o de acceso a Internet. A nivel Bogotá, el 18% de los estudiantes, solo un 18% de los estudiantes logra tener un nivel satisfactorio en inglés y el 92% de las sedes, según el ministerio, tiene acceso a conectividad, pero no necesariamente buenas acciones pedagógicas para la utilización de estos recursos. Con base a esta contextualización surge la pregunta de investigación. ¿Cómo incide el uso de las TIC mediante un aula virtual en Google Classroom en el aprendizaje del inglés de los estudiantes del grado cuarto del Colegio Policarpa Salabarrieta? Hacemos este cuestionamiento más puntual a través de las preguntas secundarias. ¿Cuál es el nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes en el pretest y el posttest con la implementación del aula virtual? ¿Y cómo debe ser el diseño de un aula virtual interactiva para el aprendizaje del inglés del grado cuarto? Entonces, ¿qué relación existe entre el uso de las TIC mediante un aula virtual y el aprendizaje de estructuras lingüísticas y vocabulario en los estudiantes del grado cuarto? Contrastamos dos posiciones entonces para la generación de las hipótesis. Por un lado, la hipótesis nula plantea que el uso del aula no tiene un efecto significativo. Nuestra hipótesis de trabajo, por el contrario, postula que sí existe una incidencia positiva del aula virtual en el aprendizaje de inglés en este contexto en particular. ¿Pero por qué? Justificación. El planteamiento del problema se justifica desde lo teórico porque esta investigación busca generar evidencia que contribuya al principio constructivista, no solo para validar la teoría, sino para precisar cómo funciona en la práctica real de la escuela pública bogotana y de nuestro contexto en particular. Metodológicamente, este estudio se justifica porque no se limita a describir las TIC, sino que propone y valida un modelo concreto de medición para evaluar su impacto real en contextos escolares específicos. Estamos hablando de una investigación de diseño experimental
con un grupo único al cual se le aplica un pretest y un posttest. Esos datos se recogen en un determinado momento, por lo tanto es transversal y se aplica en el Colegio Policarpa Salabarrieta, que es un colegio público en Bogotá, en Colombia, con la participación de 60 estudiantes del grado cuarto de primaria, lo cual representa un muestreo intencional o por conveniencia y se trabaja con todo el grupo. La idea es probar si la variable independiente, que es el aula virtual, influye sobre la independiente o se correlaciona, por lo tanto es un alcance correlacional, con la variable dependiente, que es el aprendizaje del inglés. Las dos variables tienen sus respectivas mediciones e instrumentos que las validan, como lo es la escala de visual análoga, que determina la presencia o no de los componentes del aula, y la validación de expertos del test. Esto porque no pretendemos solamente describir esa relación, sino comprobarla desde el punto de vista matemático y estadístico para que los hallazgos sean confiables y relevantes. Desde lo social, decimos que su relevancia es muy alta porque busca ofrecer una estrategia práctica de bajo costo y escalable para democratizar la calidad educativa en los colegios públicos. Desde el marco teórico, aparte de Piaget y Vygotsky como pioneros del constructivismo, traemos como referencia a Brunner por su aprendizaje por descubrimiento, que es el principio básico del diseño del aula, y a Novak por su aprendizaje por conexiones, porque es la vertiente para la creación de las conexiones lingüísticas en las que el estudiante aprende sobre lo que ya sabe, particularmente en el aprendizaje del inglés. Adicionalmente, referenciamos a John Sweller con la teoría de la carga cognitiva, que nos alerta sobre la necesidad de diseñar recursos que no sobrecarguen la working memory. Y Meyer, con su principio de aprendizaje multimedia, nos da las reglas prácticas para integrar texto, imagen, sonido de manera coherente y efectiva. Al conceptualizar la variable de aprendizaje, debemos determinar que el estudiante es un agente activo y muchos procesos se llevan a cabo. Y al ver esta variable con otras variables, como por ejemplo la gamificación dentro del componente tecnológico, vemos que hay muy buenos resultados y hay muchos estudios que así lo demuestran. Holguín demostró el uso de videojuegos para estimular el aprendizaje matemático. Por su parte, el aula virtual es ese entorno digital diseñado para mejorar la interacción entre el contenido y el educando. Estudios demuestran que, por ejemplo, la tecnología incrementa el rendimiento académico, como lo demuestra Segura en España, o, por ejemplo, herramientas como Google Classroom facilita la digestión del conocimiento que se quiere impartir. Esto significa que no es estudios similares al que queremos presentar acá dan evidencia de que efectivamente la tecnología tiene una importante influencia sobre el aprendizaje del inglés. En Turquía se demostró que las aplicaciones mejoraron el rendimiento académico, o en Colombia 132 estudiantes, que fue la muestra, demostraron un avance importante en la oralidad del inglés, mas sin embargo también se demostró que hay una brecha aún bastante marcada en el acceso tecnológico y bilingüe. Y por ejemplo, en el Ecuador se demostró una gran mejora en el dominio del idioma al utilizar plataformas digitales. Entonces, esta iniciativa es un compromiso con la educación, con la investigación y con la democratización del acceso a la tecnología y el bilingüismo de la educación pública en Bogotá. Gracias.